Por eso dice, ya no nos relacionamos con nadie según la carne. Y luego dice el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo dice? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y si la Biblia dice que todo está hecho ya, entonces todo está hecho ya. El asunto es cómo activo todo eso, ¿verdad? Fíjate bien, primero vamos a enfocarnos de aquí para acá, ¿ok? Ahora nosotros vemos dos sistemas funcionando, el sistema del mundo y el sistema del reino de Dios, al cual pertenecemos nosotros. Ahora ya no andamos bajo el sistema del mundo. Y si alguien anda bajo el sistema del mundo después de 400,425 años de ser cristiano y todavía sigue bajo el sistema del mundo, necesita entender que ya estamos bajo el sistema del reino de Dios. Aunque estamos aquí en este mundo, no somos de este mundo, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el sistema del mundo? El sistema del mundo son todas esas grupos de cosas, situaciones y factores, ¿verdad? Que gobiernan el mundo. Ahora, cuando Adán pecó, el día que Adán pecó, surgieron las grandes necesidades profundas del ser humano y el enemigo o el sistema de este mundo, fundamenta todo esto en las necesidades profundas. El sistema de este mundo está basado en las necesidades profundas del ser humano. Ya me salgo de aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas necesidades básicas que quedaron expuestas cuando Adán se separa de Dios? Y ahora el único ser humano que existe sobre la tierra junto a su esposa van a reproducir esa naturaleza a toda la raza humana, con las necesidades profundas, con las maldiciones, con las enfermedades, con todas esas cosas. Ahora bien, ¿cuáles son esas necesidades? El ser amado, el ser aceptado, el estar seguro y el sentirse valorado y estimado y tener un sentido de propósito en lo que hacemos. Si alguien no se siente realizado en lo que hace, no está haciendo o caminando en el propósito por el cual nació. No se trata de tener cualquier actividad, de hacer cualquier cosa, porque quiero suplir mi seguridad financiera o cualquier otro tipo de seguridad. ¿Me explico? ¿Estás conmigo? Ok. Entonces, todos tenemos necesidad de ser amados, de ser aceptados, de estar seguros y de sentirse valorados y reconocidos, y que nuestra vida tenga un sentido de propósito o significado. Hablaba con una persona el otro día y yo lo observaba, se dedica a los negocios. ¡Qué pasión! Yo decía, oye, ¿realmente estás haciendo algo que te apasiona? Y me dijo algo que me hizo recordar esto. Yo para esto nací. Yo me muevo como pez en el agua con esto. No tengo miedo ni temor de perderlo. Y si pierdo todo esto, me vuelvo a levantar porque yo para esto nací. ¡Wow! Le dije, ¿sabes qué? Ese es un principio bíblico. Y le empecé a explicar estas cosas. Y entonces, las necesidades profundas son la base del sistema de este mundo. Todo está diseñado para que el ser humano que no conoce a Dios y no sabe dónde suplir estas necesidades, busque en este sistema del mundo el sentirse amado. Y alguien puede estar dispuesto a soportar cualquier tipo de relación, aunque sea violenta, con tal de no sentirse vacío y sentirse amado. Cuando era yo pequeño, vi una escena en el mercado, iba con la abuela, y un hombre, bigotón, así de esos, soy bien macho, estaba golpeando a su esposa. Y llegó la policía, y estábamos ahí en el mercado viendo el escenario, yo 8 años. Y llega la policía y lo agarran y ya se lo iban a llevar y esta mujer sangrando. ¿Y sabes qué hizo esta mujer? ¿Qué te imaginas que hizo? Lo defendió. Y yo era un chavillo y yo decía, ¿cómo? Ya no entendí. Se hubiera puesto contenta, llegó la policía, le van a quitar este gorilón de encima. Y no.
Ella se puso a llorar, no se lo lleven, es que este hombre me ama y por eso me pega. ¿Cómo? Lo que está diciendo, estoy viviendo bajo este sistema del mundo en donde yo necesito que suplan esta necesidad profunda. Y esa mujer estaba dispuesta a golpes, estaba dispuesta a la violencia, con tal de que se llenara un poco su corazón del amor de ese hombre. Pero ese hombre no estaba capacitado para dar amor, necesitaba también amor. ¿Me explico? Entonces, el sentirse valorados es importante. El apóstol Pablo dice a los efesios, mujeres amen, perdón, hombres amen a sus mujeres, amen, y mujeres respeten a sus esposos, ¿verdad? O sea, el hombre tiene una necesidad de respeto, de reconocimiento, y la mujer tiene una necesidad de sentirse amada. ¿Qué pasa en los conflictos de pareja? Que el enemigo entra y si estamos bajo este sistema, lo primero que va a afectar va a ser el respeto. Y ella no me respeta. Y yo no la puedo amar porque ella no me respeta. ¿Me explico? Platicaba un video en la mañana con el grupo acerca de esto. Fíjate este escenario, esta escena. Están en Hollywood Boulevard, allá en Los Ángeles, y viene un hombre bien vestido con un buen carro y pasa por la calle donde están las muchachas sexoservidoras, ¿se entiende? Y se detiene y baja el cristal y se acerca a una de ellas y le dice, ¿qué vas a querer? Y él le dice, oye, ¿cuánto me cobras por decirme que estás muy orgullosa de mí? ¿Cuánto me cobras? Se queda, $100. ¿Tan barato? Te doy 200. Y dímelo de todo tu corazón. Entonces la cámara la enfoca y ella dice, no tienes idea, estoy muy orgullosa de ti. Y le hace así en el hombro. Y él le hace, gracias. Y se va. Y esta chava se regresa a donde estaba parada y dice, hombres, hombres. Pero fíjate bien, me dio mucha risa eso, pero yo entendí, claro, es por diseño. El hombre necesita ser reconocido, pero también no hace nada para ser reconocido. ¿Me explico? Y la mujer necesita ser amada, pero a veces no hace mucho para ser amada. Pero no hay que hacer nada para recibir estas cosas. Si estamos bajo el sistema del reino, no es que te lo merezcas, no es que hiciste méritos, ¿verdad? Muchas veces mi esposa se me quedaba bien y me decía, no te lo mereces, pero te amo. Le digo, ¿cómo? Claro que me lo merezco. O sea, el amor es una decisión y el respeto es una decisión. No me voy a meter ahí mucho porque vamos a hablar con matrimonios al rato, pero es el sistema de este mundo. Entonces, fíjate cómo funciona el sistema de este mundo. Yo tengo que hacer lo que sea necesario, ¿verdad? Para suplir estas necesidades y entonces yo pueda tener seguridad, pueda tener una estima. ¿Qué hizo este hombre? Fue y pagó $200 para que le dijeran que están bien orgullosos de él, ¿verdad? Tengo que hacer lo que sea necesario para tener esto. ¿Me explico? Y entonces sí soy. ¿Qué dice el sistema de este mundo? Tienes que hacer para tener y entonces sí eres, ¿verdad? Si tienes, eres. Si no tienes, no eres. Eso dice este mundo. Ahora, el sistema del reino de Dios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces partimos a partir de quién soy. No tengo que hacer nada para hacer, solamente creer. No necesito esforzarme para ganarme el amor de Dios, Él ya me ama. No necesito irme de rodillas con sandalias de nopal o cosas así, ¿verdad? A un lugar religioso para que me perdonen. No, Él me ama. ¿Me estoy explicando? Entonces, a partir de que yo lo recibo y que yo creo en Él, entonces ya soy. Y como ya soy hijo, y como ya estoy en Cristo, entonces yo tengo una herencia.
Por eso, ahora sí, ya puedo relacionarme con las personas según el Espíritu y no según la carne. Y aunque sea odioso esa persona, y aunque nadie la aguanta, ni ella misma se aguanta. Estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? Un supongamos que exista en el mundo alguien así. Ni ella misma, ni él mismo se aguanta. Y el Señor me dice, relaciónate con esa persona, conviértete en su amigo. ¿Cómo? ¿No hay forma? Es Contreras, todo lo ve mal, se queja, protesta, todo negativo. No hay forma por donde lo veas. Es que tiene tantos vacíos profundos y necesita ser amada esa persona. Relaciónate no según la carne, sino según el Espíritu. Amén. Entonces, por lo tanto, tengo una herencia que me permite perdonar, amar y yo puedo hacer. Estos sistemas funcionan bajo dos tipos de fe. La fe negativa es la fe que opera en el sistema del mundo. La fe negativa, su fundamento está en el miedo y de ahí se deriva todo. Es el tema que vamos a hablar hoy. Preocupación tiene su fundamento en el miedo. Cuando alguien está muy preocupado, puede rebasar los límites, ¿verdad?, de sus fuerzas y entonces se convierte en angustia, se puede convertir en ansiedad y entonces ya no solo es su alma, sino su cuerpo ya está siendo afectado. Y vienen las enfermedades y viene que ahora tienes que ir a ver al médico para que te dé un calmante porque no puedes ni dormir, porque mira cómo estás y estás pensando lo peor y lo más negativo y son escenarios terribles que estás pensando. Bueno, aquí la lista es más que esto, ¿verdad? Ansiedad, preocupación, angustia, tristeza, enfermedad. Recuerdo que antes no me preocupaba mucho la gente que estornudaba al lado mío. ¡Ah, chu! Y expandía así. Yo no me preocupaba y nunca fui contagiado con nadie así, estornudando en mi carota. Después de la pandemia, cambió el sistema de creencias de muchos, ¿sí o no? Y ahora tú puedes venir en la calle caminando y escuchas que alguien estornudó y volteas a ver si viene a la distancia, ¿no? O estás al lado o en algún lado, ¿no? Y ya, ¡chu! Y wow, ¿verdad? Ya llegas a tu casa, quieres bañarte y hacer un montón. ¿Por qué? Porque la fe negativa, y no estoy diciendo que no nos cuidemos, o sea, por supuesto, no somos irresponsables, nos cuidamos. Y si yo traigo gripilla, decía mi abuela, garraspera y esas cosas, ok, ponte un cubrebocas y si tienes que salir y convivir con personas, interactuar, pues hazlo y respeta y cuida a los demás también. Eso lo vamos a hacer aquí en la iglesia, en este tiempo de frío. Si alguien, ¿verdad?, viene con cubrebocas, está perfecto, no hay ningún problema con eso, ¿ok? No hablo de eso. Entonces, lo que estoy hablando yo es que la fe que opera en el sistema del mundo siempre tiende a lo negativo. Está fundamentada en el miedo. Y el enemigo sabe que si tú estás parado en el miedo, entonces te puede controlar. Él ya fue vencido en la cruz. Él ya fue despojado de todo su poder. No tiene ninguna autoridad sobre tu vida, sobre los hijos de Dios. No puede hacer nada, a menos que tú le muestres miedo. ¿Cómo podría yo mostrarle miedo al enemigo invisible? ¿Cómo se puede dar cuenta que tengo miedo si él no puede ver mis pensamientos? Él no es omnisciente, recuérdalo. No puede saber lo que pienso. ¿Cómo se da cuenta? Con mis actitudes, con lo que hablo. Por eso lo que hablamos es muy importante. Lo que declaramos es muy importante. Porque eso me engancha, ¿verdad?, al sistema del mundo. Y entonces los pensamientos empiezan a fluir. Fíjate la mente cómo opera. En la mente hay 5 funciones de la mente: pensamientos, ideas, imaginación,
creatividad y la memoria, los recuerdos. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien tuvo un conflicto, tuvo una amenaza de algo, lo amenazaron o la cuenta de banco te está amenazando, mira, ya va para abajo y no has tenido ventas y sientes a una amenaza terrible, ¿verdad? Y tú dices, no inventes, y ya saqué la moto nueva y ya saqué el carro nuevo y no hay ventas y yo me aventé pensando que me iba a ir bien en las ventas y ahora no. Bueno, necesitamos educación financiera ahí, pero ese es otro tema. Pero el asunto es que yo empiezo a pensar y empiezo a tener ideas negativas porque vienen de la fe negativa, ¿no? Y aquí en la imaginación hay fotografías, películas, imágenes que están creando un escenario. Mira, te va a ir mal. ¡Wow! No, ya es el fin del mundo. Oía las noticias y estaba viendo que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo, voy a cambiar los estatutos, la doctrina acerca del armamento nuclear, porque si me están amenazando estos, no se la van a acabar. Entonces, ¿qué es lo primero que piensa uno? Guerra nuclear. Y estos países están tan armados que sí, en un clic pueden acabar con toda una ciudad, 2 ciudades, 3 ciudades completitas. ¿Y sabes qué me dijo el Señor? ¿Por qué estás pensando esas tonterías? Y entonces yo me salgo de ahí, porque yo ya estaba viendo escenarios y somos vecinos, ¿no? Del Donald. Entonces, no pensemos escenarios negativos, no somos irresponsables con las cosas. Si hay un problema, hay que ver de dónde vino y cómo lo solucionamos. No vas a cerrar los ojos y decir, no, no, no pasa nada, no pasa, no, no. Pero tampoco vas a dar paso a que tu imaginación comience a pensar en cosas que ya no tienen remedio y que tú vas a tener una pérdida muy grande ahí. ¿Me explico? Entonces, dentro de mis pensamientos, mis ideas, mi imaginación, ¿verdad? Mi creatividad, porque la creatividad la usamos también para muchas cosas. ¿Qué piensa una persona que es celosa? Ese es un buen ejemplo. No sé, yo sé que ninguno de los que está aquí, pero ¿qué piensa una persona celosa? Andas con una rubia y luego andas con una morena, ¿no? Sí les he platicado ese chiste. Pues va en el metro y pues todo el mundo y pues la rubia y se le cayó un pelo y andas con la rubia y al otro día la morena. Y ahí se aseguró de que no hubiera nada, se sacudió el saco y ya entró a su casa. Ah, ahora andas con la calva, ¿verdad? Porque hay una imaginación y en la imaginación de esa persona está creando escenarios que no existen. Y entonces se atormenta esa persona porque está dando por hecho, oh, sí, ya de andar con alguien y ya de estar haciendo esto y no sé qué y no sé cuánto. Y al tipo se le ponchó la llanta, se le acabó el celular en la pila y no pudo comunicarse. Y aquella ya está pensando lo peor. Ha de estar ahorita en Cancún con esa rubia. Me traía dinero, no inventes. ¿De dónde? Imaginación. ¿Cuántos estuvieron preocupados esta semana? ¿Qué es lo que te preocupa? Porque está ocupando tu mente. El prefijo preocupación es anticiparse. ¿Qué significa? Estoy pensando anticipadamente de algo que ni ha sucedido y tampoco va a suceder, pero como estoy pensando negativamente, yo pienso que va a suceder. Y me meto en una cárcel donde estoy atormentado en mis pensamientos y mis emociones y estoy pensando y estoy meditando y estoy diciendo, oh, ya, esto es la tragedia que me va a suceder. Y no es así. Dios nos llamó a ser libres
Y por eso, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno se ha unido a Cristo, no hay ninguna condenación. Estamos seguros en Cristo. En Él es tu confianza, Él es tu fortaleza. En Él no hay pérdida, no perderás. Entonces, ¿qué es cuál es el fundamento de la fe negativa? Lo dijimos, el miedo. ¿Y cuál es el fundamento de la fe verdadera en Dios? El amor, el poder y el dominio propio. Lo contrario al miedo es el amor de Dios. Que Él suple esta necesidad, todas estas, ¿verdad? Pero el amor de Dios te hace estar confiado. Una persona que sabe que Dios lo ama, puede ser que lo estén amenazando con una situación de conflicto, crisis, problema, lo que sea, esté amenazando una enfermedad, esté amenazando que tu dinero ya se va a acabar o alguien te va a defraudar, lo que sea. Pero si tú entiendes que eres muy amado por Dios, muy amada por Dios, ¿verdad? Entonces tu fe va a funcionar de otra forma. Segunda de Corintios, capítulo 10, versos del 3 en adelante, ese sí lo vamos a leer. Todo opera con la fe. ¿Cuántos tienen fe? Segunda de Corintios, segunda carta que escribe Pablo a los Corintios. Y vamos a ver los lentes para ver. Desde el verso 3, dice que tenemos una batalla en la mente, ¿verdad? Ahí está la bronca, ahí están las batallas. Todas las batallas que tú libras no son con personas, son acá adentro, en tu mente. Ahí estás librando unas batallas y que siento rasposo y yo ya me vi entubado. Cálmate. Es que me duele todo el cuerpo y es que esto y el otro. Y yo me acuerdo y cuando fui al hospital a visitar a mi amigo y lo vi intubado, yo ya me veo así. Cálmate. Hay una batalla que estás librando allá en tu mente y necesitas la fe verdadera. Dice aquí, verso 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Esta traducción no me gustaba mucho, pero te voy a explicar de qué habla. Pues no que ya no estamos en la carne. Dice aquí que aunque estamos viviendo en la dimensión natural, ¿ok? Tenemos un cuerpo, pero no funcionamos según lo que está en el sistema de la naturaleza caída. Por eso dice, aunque andamos en este cuerpo, ¿verdad? Dice el verso 3, no militamos según la carne, ¿ok? O sea, es una batalla, es una guerra que tenemos ahí. Y luego dice el verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Dónde se forman las fortalezas? En la mente. Una serie de pensamientos que apoyan otro, que apoyan otro, que apoyan otro y se vuelven creencias, un sistema de creencias, se llama fortalezas de la mente. Y esas fortalezas de la mente, yo puedo estar viendo el ángel de Dios delante de mí, puede bajar el Señor, ¿verdad?, a manifestarse a mi vida, pero si yo no doy paso a esa fe, entonces mis fortalezas van a comenzar a levantar argumentos contra eso. Ahí está nuestra batalla. Y dice aquí que las armas con las que peleamos nosotros no son de naturaleza humana, carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dios se está levantando aquí para decirte te amo, tu sanidad ya fue hecha en la cruz del Calvario, tú no debes vivir maldiciones generacionales, tú no debes vivir con escasez, tú no debes vivir en temor y en miedo. Eso es lo que está diciendo acá, ¿verdad? Pero las fortalezas de la mente y los argumentos se pueden levantar en contra de eso. Es lo que dice. Pero nuestras armas espirituales derriban argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuál es la clave?
Lo creíste, obedécelo. Háblalo, decláralo. Entonces, ve conmigo rápido a Primera de Pedro 5. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Dice aquí, Pedro está diciendo estas indicaciones. Habla acerca de los líderes de la iglesia y los que están en ese llamado para llevar el alimento espiritual a la iglesia, pero luego le habla a la iglesia también. Pedro está viendo una iglesia y en el contexto en que escribió esta carta, si tú vas al primer capítulo, luego lo lees en tu casa, está hablando en ese contexto, está hablándole a una iglesia que está sufriendo persecución, a los dispersados, ¿verdad? Por la persecución, porque encuéntrenme a los cristianos y mátenlos. Entonces tienen que emigrar a otros lugares y el Espíritu Santo inspira a Pedro para escribir esta carta y se las envían a todos los que están huyendo con sus familias a otros lugares porque están sufriendo persecución. Entonces, en ese contexto se escribió esto, ¿verdad? Y le escribe este capítulo específico a los líderes, pero también a la iglesia, para que sepan qué hacer con la preocupación, para que sepan cómo deshacerse de la preocupación. A veces es inevitable que venga la preocupación porque cometí un error, porque decidí algo o porque yo no lo busqué, sencillamente llegó algo, una amenaza, lo que sea, y me estoy preocupando. Pero ese no es el problema. El problema es entender cómo nos deshacemos de la preocupación, porque si tú logras deshacerte de la preocupación, encuentras soluciones específicas, qué hacer. Pero mientras tu mente está invadida del temor, la ansiedad, el miedo, la preocupación, no encuentras una solución. Capítulo 5, verso 1. Dice, ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy participante de la gloria que será revelada. ¿Qué está diciendo? Pedro está diciendo, ruego a todos los líderes, todos los pastores, todos los que están a cargo de las iglesias, y yo juntamente con ustedes, que veremos esa gloria, participaremos de ver la gloria de Dios, aún en tiempos de dificultad, ¿verdad? Es lo que está diciendo aquí. Y luego dice el verso 2, apacienten la grey de Dios. La grey de Dios es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Dice, apaciéntenla, la que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, y no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra anciano se refiere a los líderes, a los pastores, a los que estaban al cuidado de la iglesia, los que enseñaban, ¿verdad? Y está diciendo, cuídenlos, apaciéntenlos. Y luego está recomendando a los jóvenes, estén sujetos a los líderes y todos sumisos unos a otros, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahorita vamos a entender qué es humildad. Verso 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velad, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayan padecido un poco de tiempo, él mismo
los perfeccione, los afirme, los fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Están pasando persecución, sus vidas están en peligro, sus pequeños que llevaban de la mano están en peligro. No es que su cuenta de banco se vació, no, no, esas cosas tienen solución. Este asunto era de vida o muerte. Si los encontraban, los mataban a ellos y a sus familias por predicar a Cristo, por seguir a Cristo. Y les está diciendo, humíllense, aún en medio del problema y del conflicto, humíllense, porque Dios resiste a los soberbios. Ahora, ¿qué quiere decir humillarse? En el contexto de lo que está hablando aquí, sean dependientes totalmente de Dios. Humillarse quiere decir, sé dependiente totalmente de Dios. Camina bajo este sistema, la fe verdadera. Humíllense. Echen toda su ansiedad sobre mí, dice el Señor. Por eso necesitamos conocer más a Dios, necesitamos entender de lo que es capaz Él, necesitamos saber que Él no tiene ninguna limitación, necesitamos entender que Él me ama tan profundamente que yo soy un ser humano caminando en esta tierra, tal vez todavía cometo errores, tal vez todavía me faltan cosas por alcanzar, pero estoy seguro que Él me ama, muy seguro. Mis pensamientos ya no son de que cuándo me voy a morir, ay, rebasaré los 65, oh, llegaré a los 70. No estoy pensando en eso. Mira lo que dice Isaías 41:10. No temas. A ver, cierra tus ojos. El Señor te está diciendo, no temas. No tengas temor. Quédate así, te voy a seguir leyendo. Porque yo estoy contigo. No desmayes. La situación no es tan difícil, no es tan crítica. Tu vida no está amenazada. Yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Wow! Ahora abre tus ojos y te voy a volver a leer este versículo. Ahora velo en las pantallas. Es palabra de Dios. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. ¿Cuántas veces? No desmayes, siempre te ayudaré. ¿Y cuántas veces te sustentaré? Siempre. Con la diestra de mi justicia. Mira lo que dice el siguiente versículo. Me está diciendo el Espíritu Santo que te lo lea. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Wow. O sea, ni siquiera te preocupes por los enemigos. Él se hace cargo. Él está a cargo. Por eso Pedro está diciendo, humíllense bajo la mano poderosa de Dios. Echen toda su ansiedad sobre mí, ¿verdad? O sobre él. Sí, deberías de anotarlo y ponlo en el espejo donde te ves todos los días. Te peinas ahí y, y lo lees. Porque Dios quiere que le conozcas que Él es el que te esfuerza, te ayuda y te sustenta siempre. Isaías 26:3.
Y después de que ya leíste eso, de este lado de tu espejo, y del otro lado del espejo vas a poner este. Isaías 26:3. Tú guardarás, le está diciendo a Dios, ¿verdad? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Así es que si yo estoy operando en la fe verdadera y confío en Él y mis pensamientos, mis ideas y mi imaginación perseveran acá, yo tengo paz. Es una paz que no se puede explicar, porque en medio de la tormenta tengo paz, porque en medio del conflicto y de la amenaza tengo paz, y esa paz me permite a mí pensar soluciones, estrategias, creatividad. Y el Señor te dice, ya que estás en paz, ya que estás en ese reposo, que me echaste toda tu ansiedad y tu preocupación, ahora sí, mira, haz esto. Las mejores soluciones en tiempos de crisis que yo he recibido han sido en paz. Y crisis de esas que te quieren aplastar. Y en donde yo tuve que ir allá y encontrar paz. Fíjate bien, David todavía no es rey de Israel. Está siendo perseguido por Saúl, pero ya formó un ejército. Y se unió con los filisteos para librar ciertas batallas. Y así de paso, pues huía de Saúl. Y ya se habían asentado en un campamento. Y en ese campamento estaban las mujeres, los niños, los ancianos y sus ganados. Y entonces toma 400 soldados y se los lleva a una batalla que Dios no le dijo que fuera esa batalla. Y están en esa batalla, ¿verdad? Y entonces ellos regresan, ni perdieron ni ganaron, sencillamente estuvieron ahí, ya no tuvieron que hacer nada. Y regresa con todos sus hombres. Imagínate este escenario, que cuando van llegando al campamento está todo desolado, prendieron fuego a las tiendas de campaña, se llevaron a las mujeres, a los niños y a los ganados. No dejaron nada, destrozaron todo. Y entonces los hombres de David comienzan a llorar hasta que les faltaron las fuerzas, dice ahí. Y David con ellos, y llorando, saquearon los de Amalek, saquearon el campamento y se llevaron a las esposas, a los hijos, a todo mundo se llevaron. Y luego se puso peor la cosa porque comenzaron a decir, es culpa de David. Él nos llevó a esta batalla y ni siquiera teníamos que haber ido. Vamos a apedrearlo, imagínate. Su ejército ahora se levanta contra David. ¿No era como para ponerse en desesperación? Claro. ¿Qué hizo David? ¿Alguien sabe esa historia? Se angustió mucho, pero después, ¿qué hizo? Buscó al sacerdote y le dijo, préstame tu vestidura, el efod, y se lo puso. Y se metió a una de esas casas que todavía no estaban quemadas y buscó a Dios. O sea, él pudo venir acá, a lo mejor subirse a un caballo y ahí nos vemos, ¡pum!, y huir. Pero ¿qué haces ahí en esa situación? Tomó la vestidura sacerdotal y buscó a Dios. Ahora ve el contexto, se llevaron a las mujeres, a los niños, los ancianos y los ganados. Todos se llevaron. Y cuando buscó a Dios, Dios le dijo, ve tras ellos y vas a recuperar todo, no se va a perder nada. ¡Wow! Imagínate en un momento de crisis, de problema, de situación difícil, que tú ya te sientas robado, que te sientas ya, pues que te despojaron de cosas y que Dios te diga, porque lo buscaste, te voy a restituir todo. Y además ganancia va a haber. Y esa historia termina en una forma impresionante. Regresó con todo, recuperó no murió nadie, recuperó los ganados, recuperó a las mujeres, todo. Y además traían una ganancia extra, el botín de guerra. Y eso le sirvió a David para subir al trono, porque en su paso por las ciudades repartían lo que habían traído del campamento de los de Amalek. Y repartieron a muchas ciudades repartieron. Imagínate la cantidad de botín que tomaron ahí. O sea, una situación de muerte, de crisis, él se humilla delante de Dios y todo Dios lo convierte en bendición abundante. Tremendo.
Eso solo lo puede hacer Dios. Por eso lo que te estoy diciendo aquí es real, es verdadero. Necesitamos humillarnos, necesitamos depender totalmente de Dios. Porque si yo no dependo totalmente de Dios, entonces voy a depender de mí. Y si estoy aquí, soy un orgulloso. Y Dios resiste a los soberbios. Amén.